Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a iniciar el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana y vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago capítulo 1, versículos del 1 al 8. Santiago capítulo 1, versículos del 1 al 8. Voy a darle lectura a este pasaje y en base a estos versículos de la palabra de Dios vamos a estar meditando en la palabra de Dios y ver qué es el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas en esta mañana. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículos del 1 al 8, dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a estar meditando, hermanos, sobre este tema, el gozo en las pruebas, ¿sí? El gozo en las pruebas. Vamos a orar. Padre bendito, en esta mañana nos ponemos en tus manos en la hora de la predicación para que tú obres en nuestras vidas usando tu palabra inspirada por el Espíritu Santo que obra en nuestras vidas y que tiene la intención de producir en nosotros mejores cristianos, mejores hijos de Dios. Pedimos, Señor, por cada hermano que estará viendo, escuchando este mensaje, que tú también obres para que cumplas tus propósitos en nuestras vidas. Nos encomendamos en tus manos en esta hora del mensaje, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Por qué debemos tener sumo gozo en las pruebas? Dice aquí la palabra de Dios, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y aquí el verbo tened está en el modo imperativo. Eso quiere decir que está en forma de mandato. No es algo opcional. No es algo si nos sale o no nos sale, si queremos o no queremos. El tener sumo gozo cuando estamos pasando por alguna dificultad, por alguna prueba, es un mandato de Dios. Sí, es un mandato de Dios. Dios nos manda que debemos tener no solamente gozo, sino sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas. ¿Sí? ¿Qué es una prueba? Tenemos que diferenciar, porque a veces podemos confundir lo que es una prueba y lo que es una tentación. ¿Sí? Lo que es una prueba y lo que es una tentación. ¿Qué es una prueba? ¿Sí? Una prueba, de acuerdo al contexto bíblico, es una situación difícil que Dios permite que llegue a nuestra vida con el propósito de acercarnos más a Él, con el propósito de ser cristianos más entregados, más consagrados a Dios. Es por eso que las pruebas vienen de Dios, porque Dios las permite en nuestras vidas para que nos entreguemos más a Él. En cambio, una tentación,
¿sí? No podemos decir que una tentación Dios nos la pone, ¿sí? Porque Dios no es el tentador es el diablo, Satanás. Y es una situación que Satanás nos pone en el camino con el propósito de alejarnos más de Dios. ¿Sí? Con el propósito de alejarnos más de Dios. Entonces las pruebas son de Dios y tienen el propósito de acercarnos más a Él. Las tentaciones, el tentador, Satanás las pone porque nos quiere alejar más de Dios, ¿sí? Podemos ver aquí mismo en Santiago capítulo 1 y versículo 13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ni Él tienta a nadie. Cuando somos tentados, no digamos que somos tentados de parte de Dios, sino más bien el que nos pone la tentación es Satanás. Dios no tienta a nadie. Sí, Dios nos prueba. Sí, Dios nos pone en situaciones, a veces permite situaciones difíciles en la vida, ¿sí? Con el propósito de que nos acerquemos más a Él, de que nos consagremos más a Él. ¿Por qué debemos tener sumo gozo en las pruebas? Es una pregunta que podemos tratar de contestarnos. ¿Por qué la palabra de Dios me dice que debo tener sumo gozo cuando nos hallamos o nos encontremos en diversas pruebas? ¿Por qué Dios nos manda, ¿sí?, que debemos estar gozosos en las diversas pruebas? Y para poder contestar esta pregunta de manera acertada, tenemos que ver lo que acabamos de leer en la palabra de Dios, ¿sí? Sin duda que hay un gran beneficio. Hay un gran beneficio el que pasemos por diversas pruebas, pero con sumo gozo. Nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza pecaminosa, no tiende a estar contenta cuando estamos pasando por alguna situación difícil. La reacción natural, ¿sí?, la reacción humana cuando nos encontramos en una situación difícil es estar enojados, es estar tristes, es estar reclamando, es amargarnos, es encontrar culpables por la situación que estamos pasando. La reacción humana, nuestra naturaleza pecaminosa siempre va a querer reaccionar de esa manera y nunca va a reaccionar con gozo cuando estamos pasando por alguna situación adversa, por alguna situación difícil. Entonces, esto de tener sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas no es algo que va a salir de manera natural de nuestras vidas, ¿sí? Es algo que va a costar trabajo, ¿sí?, que nos va a costar esfuerzo, concentración y toda la dedicación y consagración a Dios para que podamos pasar por esas pruebas como la palabra de Dios manda, con gran gozo, ¿sí?, con sumo gozo. Entonces, debemos reconocer, en primer lugar, que el estar contentos, gozosos, en una situación difícil de nuestra vida, no es algo normal, ¿sí?, no es algo natural, ¿sí? Entonces se requiere bastante madurez cristiana para tener sumo gozo cuando nos hallamos en una situación difícil, ¿sí?, en una prueba.
Y aquí es donde viene el beneficio, aquí es donde viene la ganancia de pasar por las pruebas con sumo gozo. Dios nos lo manda porque Él quiere beneficiarnos. Dice aquí la palabra de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Sí? Y en el siguiente versículo nos dice el gran beneficio que vamos a obtener al enfrentar las pruebas con esta actitud, de esta manera, con sumo gozo. En lugar de estar con una actitud de enojo, con una actitud de reclamo a Dios, con una actitud rebelde, porque estamos pasando por esta situación difícil, debemos estar con una actitud de gozo, porque dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y ese es uno de los grandes beneficios que Dios quiere lograr en nuestras vidas. Que aprendamos a ser más pacientes. ¿Sí? Que aprendamos a ser más pacientes. ¿Será necesaria la paciencia en esta vida? ¿Sí? ¿Será necesaria la paciencia en nuestro diario vivir? Claro que sí. Podríamos decir que es indispensable ser pacientes. Porque imagínense qué sería de nuestras vidas si no fuéramos pacientes. O qué ha sido de nuestras vidas en ciertas circunstancias cuando no hemos sido pacientes. Las pruebas Dios las permite en nuestras vidas porque quiere producir paciencia en nosotros. Y un cristiano que está sufriendo una prueba, ¿sí? Y la sufre con gozo, ¿sí? Sin duda que al salir de esa circunstancia difícil, va a salir un cristiano más paciente, ¿sí? Más paciente. Lo normal, la reacción normal cuando estamos pasando por alguna situación difícil en nuestra vida es desesperarnos, ¿sí? Desesperarnos, correr para acá, para allá y no ser pacientes y no tener sumo gozo. Entonces, las pruebas en nuestras vidas nos dan el beneficio, ¿sí? De la paciencia, ¿sí? Nos dan el beneficio de la paciencia, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Para todos se necesita la paciencia. Si estamos en un trabajo, para no abandonar ese trabajo, necesitamos la paciencia. Los jóvenes necesitan la paciencia para soportar a las personas, ¿sí? Que son difíciles de soportar en sus escuelas. Necesitamos la paciencia para soportar a nuestros vecinos. Necesitamos la paciencia para soportar a aquellas personas que no son tan agradables a nuestro parecer. Necesitamos la paciencia para poder trabajar, para poder estudiar. Necesitamos la paciencia para estar en las cosas de Dios y no abandonar las cosas de Dios. Necesitamos la paciencia para todo. Muchas veces hemos tomado malas decisiones desesperadas y no nos han salido bien las cosas porque no hemos sido pacientes. Y cuando la impaciencia gobierna nuestra vida, usted sabe que no vamos a hacer las cosas bien y que vamos a tener consecuencias no muy gratas, no muy beneficiosas a nuestra vida, porque actuamos en base a la desesperación y no en base a la paciencia
que Dios nos quiere dar a través de las pruebas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sí? Debemos hacernos una pregunta en esta mañana. ¿Qué tan pacientes somos? ¿Sí? ¿Qué tan pacientes somos? ¿O qué tan desesperados somos? ¿Sí? ¿Realmente somos cristianos pacientes o cristianos desesperados? Eso nos va a decir en gran manera qué tan maduros somos como cristianos, como hijos de Dios. Porque la desesperación es uno de los síntomas más claros en nuestra vida que no hemos aprendido a madurar en las cosas de Dios. Un cristiano desesperado es un cristiano inmaduro. Es un cristiano que no ha aprendido a depender de Dios y confiar en Dios. Por lo tanto, necesita ser pasado por pruebas. Pero si está pasando por pruebas y su actitud es de enojo, de reclamo, de desesperación, pues la prueba no va a estar cumpliendo el propósito en su vida. Porque el propósito es producir paciencia. Sí, producir paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sí, produce paciencia. Podemos mencionar muchos beneficios, ¿sí?, de ser pacientes. Sí, usted puede pensar, usted puede hacer una lista de los beneficios que podemos obtener en ciertas circunstancias de nuestra vida diaria cuando somos pacientes, o los perjuicios que podemos obtener en nuestra vida diaria cuando en alguna situación, en alguna circunstancia, actuamos, decidimos con desesperación y no con paciencia. Pero eso no es todo, hermanos. ¿Por qué vamos a tratar de ir en este hilo de pensamiento? ¿Por qué Dios me manda que debemos enfrentar las pruebas con gozo? Porque quiere producir en nosotros paciencia. ¿Sí? Paciencia. ¿Y qué trae la paciencia a nuestra vida? ¿Sí? ¿Qué trae la paciencia a nuestra vida? Dice en el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? ¿Sí? ¿Para qué se necesita la paciencia obrando completamente en nuestras vidas? El mismo versículo 4 contesta esa pregunta. Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dios quiere que la paciencia obre en nuestras vidas para dos cosas muy importantes. Para que seamos perfectos y para que seamos cabales en nuestra vida. Para que seamos perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dios quiere perfeccionarnos, ¿sí?, a través de la prueba, produciendo paciencia en nosotros. ¿Qué quiere decir esto de ser perfectos? Sabemos que la palabra perfecto en la Biblia no implica, ¿sí?, sin pecado. No implica que seamos perfectos de tal manera que no cometamos errores, ¿sí?, que no cometamos pecados. No, sabemos que la palabra perfecto no significa eso en la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué significa entonces? Ser perfecto significa estar completo, ¿sí? Estar completo.
Y mire, el ser perfectos es un mandato también de Dios. Si quiere ir en su Biblia, ahí rápidamente a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 48. Mateo capítulo 5, versículo 48 dice: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí otra vez el verbo sed está en imperativo, quiere decir que es un mandato. Dios nos manda a ser perfectos, ¿sí? Dios nos manda que seamos perfectos, pero obviamente no en el sentido de no cometer errores, no en el sentido de no cometer pecados, sino más bien en el sentido de la madurez cristiana, ¿sí? De la madurez cristiana. Dios nos manda ser perfectos, o sea, Dios nos manda ser maduros espiritualmente, ser maduros en las cosas de Dios. Veamos Filipenses capítulo 3, aquí atrásito, Filipenses capítulo 3, atrásito de Santiago, Filipenses capítulo 3, versículos 12 y 15. Dice: no que lo haya alcanzado ya, dice Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Versículo 15, así que todos los que somos perfectos, ¿sí?, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Dice primero Pablo en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Dice Pablo, yo no digo que sea perfecto, ¿sí? Perfecto en el sentido de no cometer pecados, perfecto en el sentido de no cometer errores, de no equivocarse, ¿sí? Ese tipo de perfección un día la vamos a tener. Y Pablo dice, mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en esta vida, nunca vamos a alcanzar la perfección en el sentido de no cometer más pecados. Pero un día sí vamos a alcanzar esa perfección, y va a ser la perfección final, la santidad final, donde ya que estemos en el cielo con Dios, ¿sí?,